Mi mayor, comienzo la transmisión. Sí, podemos dar inicio, por favor. Ya. Ya saben. Arquitecto López, ¿ya estamos listos? Sí, los estoy agregando todavía a los participantes. Ya, yo también. Ya, a ver, voy a ver, parece que ya me están dando. Esperamos. Ingeniero Roberto. Unos Sí, 3 unos minutitos. 5 minutitos. Unos 5 minutos, por favor, esperen. Ya. Todos apaguen su micrófono, por favor. Mientras esperamos a los demás alumnos, vamos a comenzar transmitiendo.
Arquitecta, ¿ya podemos iniciar? Sí, ya podemos iniciar. Solo que alguien los vaya agregando. No hay problema. Sí, ya está el ingeniero Terrazas colaborándonos con esa situación, igual ingeniero, arquitecto. Bueno. Perfecto, entonces. Ustedes, procederemos a dar inicio. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias dictado por la arquitecta Milenka López Sánchez, perito evaluador, la experiencia profesional, perito evaluador, consultor el año del 2019 al 2020 en el tren metropolitano de Cochabamba, profesional arquitecto, perito evaluador el año 2013, avalúos inmobiliarios, particulares, judiciales, comerciales, expropiación, catastrales, mobiliarios, automóviles, fraccionamiento de propiedad horizontal, planillas FIT y otros. El año 2015 al 2016 fue responsable de la regularización urbana, ordenamiento territorial y plan regulador del gobierno municipal de La Guardia. Del año 2012 al 2014, responsable de catastro y plan regulador del gobierno autónomo municipal del Torno. Arquitecto responsable de la área técnica y de proyectos, constructora Precreto SRL Santa Cruz. El año 2008 al 2010, arquitecto responsable de cartografía, base de datos y avalúos catastrales, consultor de la alcaldía de Cochabamba. Ha sido docente de la asignatura de dibujo técnico y construcciones de la Universidad Mayor de San Simón. También ha sido auxiliar de docencia titular desde el año 2003 al 2006 en la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, arquitecta, cederle por favor la palabra, agradecer al personal de estudiantes y docentes por la participación que tienen. Le cedo por favor el micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar. Esta vez lo vamos a dedicar al tema de bases legales para ingeniería civil. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces. En cuanto a las bases legales para esta carrera, ingeniería civil, voy a compartir nuestra pantalla. Iniciamos cómo está vinculado las leyes, las normas con la carrera de ingeniería civil. El ingeniero civil es un profesionista que posee una formación multidisciplinaria conformada por conocimientos generales, ya sea en matemáticas, física, química y demás áreas, el cual lo capacitan para participar en las etapas de una planeación, el diseño, organización, construcción, operación y conservación de obras civiles de infraestructura en diferentes áreas como son la construcción, la estructura, la geotecnia, ingeniería sanitaria, hidráulica y demás áreas. Para realizar los proyectos y las obras de infraestructura que el país requiere, el ingeniero civil debe poseer conocimientos referentes a metodologías de investigación y de proyectos. Las leyes del equilibrio, movimiento, estructuras de materia, comportamiento de fluidos, es bastante amplio el área de conocimiento de un ingeniero civil, el cual le permiten entender y prever tanto las propiedades mecánicas de los materiales como el comportamiento de las estructuras y las obras en construcción. Y con base en ello, prevé los impactos sociales, ecológicos, económicos que estas pudieran ocasionar. Asimismo, planea, ¿no?, el uso más conveniente de los recursos naturales y humanos en grandes áreas tales como cuencas de ríos, desarrollos urbanos, vías de comunicación,
Para el fin, recopila y analiza información topográfica, geológica, sísmica y de suelos, además de aplicar la probabilidad y los métodos estadísticos para prever el crecimiento de una población, la determinación de velocidades de viento, calidad y cantidad de agua. Cabe señalar, con todo lo mencionado, que las condiciones de trabajo son muy variadas, pues desarrolla su profesión tanto en el campo como en el gabinete, dependiendo de la labor que esté realizando. La responsabilidad que adquiere ante la sociedad lo lleva a efectuar con base en el destino de las obras, estudios profundos sobre las determinaciones de materiales y los sistemas estructurales más eficientes, económicos determinación de materiales, ya sea también seguros, ¿no? Por esta razón, su tarea es de gran importancia no solo para la población que habita en las grandes urbes, sino también para las distintas regiones geográficas que conforman nuestro país. Debido a esta complejidad del desarrollo de obras de infraestructura, el ingeniero civil necesita trabajar conjuntamente con diferentes profesionales, ya sean ecologistas, sociólogos, economistas, abogados, ingenieros de diferentes áreas y también con arquitectos, entre otros, ¿no? Para esto podemos mencionar que aparte de los conocimientos anteriormente vistos, la parte legal, donde trabaja conjuntamente, es de mucha importancia. Es decir, como puede mencionar una obra sin el permiso de un municipio, ¿no? La ley establece que para poder iniciar, remodelar o implementar cualquier tipo de obra es necesario obtener el permiso del responsable del determinado lugar donde se efectúe esta construcción. Como ya se ha mencionado, debido a la gran responsabilidad que adquiere es necesario también cumplir con las normas correspondientes que tiene cada área de trabajo en su profesión. En la actualidad es de vital importancia preservar gran parte del medio ambiente, entonces el ingeniero civil debe conocer normas necesarias para ello, así como la gama de normas y leyes que es tan extensa esta área que por ello se necesita de la ayuda de varios colegas, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que debe dejar a un lado el estar informado sobre las actualizaciones de normas y leyes en nuestro país. Como una introducción sobre los temas que vamos a ver hoy en cuanto a bases legales, podemos mencionar, ¿no?, que en cada uno de los múltiples campos en los que ejerce la actividad profesional de la ingeniería civil, se debe tener en cuenta siempre el aspecto legal. Un ingeniero que trabaja en gestión de producción o en construcción o en gestión de proyectos, en cuanto a obras, debe actuar dentro del marco que dicta la legislación en el área respectiva y en nuestro país, obviamente. Con esta breve exposición, la asignatura de legislación para la ingeniería, con esta asignatura se espera contribuir al conocimiento del área, prever o proveer a los ingenieros de instrumentos de trabajo para su ejercicio profesional, mostrar los puntos de convergencia en la ingeniería con los aspectos legales vigentes en nuestro medio y contribuir a la formación integral de los ingenieros egresados de esta prestigiosa universidad. En la primera parte describiremos conceptos involucrados en la temática de legislación para ingeniería y en la segunda vamos a tratar algunos aspectos básicos del ejercicio profesional. En cuanto a la legislación para ingeniería y el derecho, están vinculados tantos conceptos, los conceptos en la asignatura de legislación para ingeniería, transitan en los ámbitos de la ingeniería y el derecho. La actividad de la ingeniería civil se relaciona con proyectos de obras, productos, servicios y sistemas para el uso humano. Los ingenieros tienden a crear
estructuras para ser utilizadas por grupos de personas y rara vez estos profesionales tratan directamente con el usuario, ¿no? De estas obras. Por otra parte, el derecho, podemos mencionar que es una ciencia que trata del conjunto de normas obligatorias que regulan las relaciones entre las personas con el fin de suplir equitativamente las necesidades de los individuos y asegurar la justicia y la armonía social. A diferencia de las normas morales, religiosas y las normas de ética, que también estas regulan intereses, las reglas jurídicas o las normas jurídicas se caracterizan por ser generales y ser coactivas de obligatorio cumplimiento. En relación a sus actividades profesionales, el ingeniero está sujeto a las normas jurídicas y a las situaciones de conflicto. Estas situaciones de conflicto ya se trasladan al ámbito del derecho. Para un mejor análisis de esta legislación para ingeniería, vamos a dividirlo los temas alrededor de los cuales se puede organizar el conocimiento en que fundamenta estos mismos, y los conceptos los agrupamos en los siguientes. Para derecho constitucional, derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho administrativo, derecho tributario, deontología e ingeniería. Vamos a abordar cada uno de estos a nivel general. Voy a tratar de compartir otra presentación, la cual hemos elaborado con los estudiantes de séptimo semestre. Vamos a iniciar con unos conceptos básicos del derecho. En cuanto a la diosa romana Temis, la hemos visto a este personaje en todos los bufetes de abogados y en todos los lugares donde la vía legal está presente. La Dama de la Justicia se la muestra equipada de 3 elementos muy importantes, símbolos del derecho, ¿no? La espada, uno es la espada, que simboliza el poder coercitivo del Estado. 2, la balanza, que simboliza el equilibrio entre los derechos de los litigantes. 3, la venda sobre los ojos representa la imparcialidad. Permítame, está colgándose un poco mi máquina. Ya, voy a bajar el... En cuanto al derecho, un concepto, podemos decir que es un conjunto de principios y normas generalmente expresivos de una concepción de justicia y orden. Su carácter y contenido está basado en las relaciones sociales de un determinado lugar y tiempo. El concepto del derecho es estudiado por la filosofía del derecho. ¿Cuál es la expresión del derecho? En cuanto a la expresión del derecho, se utiliza indistintivamente para nombrar a disciplina y al objeto de estudio. En sí, el derecho hace referencia a la ciencia del derecho o a un determinado cuerpo de normas, ¿no? Por ejemplo, el derecho civil, derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional, etcétera. ¿Qué podemos entender como derecho objetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, reglas, reglamentos, leyes de carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para conservar el orden social. El derecho subjetivo es la facultad que ha otorgado el ordenamiento jurídico a un sujeto, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, derecho a la salud,
derecho a manifestarse libre y pacíficamente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho en general son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la ley. Podemos describirlas una a una. Por ejemplo, la costumbre es una de las principales fuentes del derecho porque esta ha sido una regla desde tiempos inmemorables, regla que ha regido la conducta de los hombres. Y aún hoy por hoy en algunos países como Inglaterra, Alemania, tienen preponderancia y hasta es considerada como un derecho o fuero. Por consiguiente, la costumbre es la repetición de los actos uniformes y consentidos por el hombre, los que son captados por el legislador. La jurisprudencia es otra fuente fundamental del derecho. Ella parte, ¿no?, de mostrarnos los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados, con una capacidad amplia para resolver cuestiones legales no legisladas o legisladas pero no muy claras. La doctrina es un resumen, en resumen es la opinión de las personas que se determina esta disciplina, ¿no?, del saber, conocer, y los cuales son autoridades, ¿no?, para criticar, opinar y referirse a la cuestión, al tema, con capacidad y amplio conocimiento. La doctrina, entonces, es la opinión de uno o varios autores acerca de una materia, enseñanza, sabiduría u otros conocimientos. En cuanto a la ley, considerada como tal, tiene en sí su particularidad para el legislador, ya que ella es producto de un proceso legislativo. Vamos a ver posteriormente que el derecho se nutre de las leyes dictadas por una determinada sociedad, de manera que la ley es regla y norma dada por la suprema autoridad que manda o prohíbe una cosa. Como otro concepto podemos ver, para mejor entendimiento en cuanto al derecho, podemos dividir el derecho como ciencia en lo siguiente. En cuanto a derechos públicos, tenemos derecho constitucional, derecho administrativo, penal, derecho financiero, derecho tributario, derecho político, derecho procesal, entre otros. En cuanto a derecho privado, derechos privados, tenemos derecho civil, derecho comercial, derecho internacional privado, derecho minero, derecho petrolero. Entre los derechos sociales, tenemos el derecho agrario, el derecho al trabajo, el derecho de seguridad social y el derecho sindical. Vamos a iniciar con lo que hemos mencionado anteriormente en cuanto a derecho constitucional. Lo definimos al derecho constitucional como a las normas, al conjunto de normas jurídicas supremas para garantizar los derechos de las personas y limitar el poder público del Estado, ¿no? Según su finalidad, podemos mencionar que es un conjunto de normas jurídicas que hace posible la vida social. En cuanto al conjunto de normas, tenemos
Podemos mencionar el derecho fundamental y el derecho individual. El derecho fundamental está mencionado, ¿no?, en nuestra Constitución Política del Estado en los artículos 149, 150 y 151, que menciona el artículo 49 que garantiza a todos los bolivianos su libertad civil. 150, todos pueden comunicar sus pensamientos, derecho a. El 151, todo boliviano puede permanecer o salir de nuestro territorio. Esto está plasmado en la Constitución Política del Estado, la primera Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado del 2009 podemos mencionar partes del derecho individual, que está en los artículos del 15 al 20. También existen fuentes del derecho constitucional. Acá está más específico que menciona cada artículo. Ya, los derechos fundamentales, la Constitución Política del Estado de 1826, en los cuales gozan de máxima protección los individuos, son leyes o son normas, ¿no?, inviolables y irrenunciables. En cuanto a derechos individuales mencionados en la Constitución Política del Estado reformada del 2009, en los artículos 15, nos habla de que toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual, no puede recibir agresión alguna de ninguna índole. En el artículo 16 nos habla del derecho al agua y a la alimentación sana. El artículo 17 nos menciona el derecho a la educación universal y en todos los niveles y sin discriminación. En el artículo 18, el derecho a la salud universal, gratuita, con calidad y calidez. En el artículo 19, el derecho a un hábitat digno. En el artículo 20 nos habla sobre el derecho a los servicios básicos, ya sea agua, alcantarillado, electricidad y otros más. Estas son las fuentes del derecho constitucional: la costumbre, la historia, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. En cuanto a derecho civil, seguida. Vamos a abordar. ¿Ya? ¿Me permiten, por favor? Un mouse. Está fallando un momento mi máquina. Les ruego medio minuto, por favor. Mil gracias. Bueno, en cuanto a derecho civil, podemos mencionar que es una rama del derecho que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones, contratos y las sucesiones de propiedades.
En cuanto a derecho comercial, el derecho comercial nos regula, ¿no?, todos los movimientos comerciales en nuestro país. Esto está plasmado en todos los actos de comercio que podemos ver y los cuales están estipulados en el Código de Comercio también. El derecho comercial ha llegado a constituirse en un instrumento legal muy importante para el manejo de la diversidad de instituciones jurídicas que intervienen en el comercio y son cada vez más complejas, más dinámicas, como la diversidad de sociedades, auxiliares de comerciantes, contratos bancarios mercantiles, de seguros, mercado de valores, la bolsa, etc. Un concepto generalizado, podemos mencionar que el derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial, así como sus derechos, sus obligaciones y requisitos que pueden cumplir aquellas personas que se dedican a esta actividad con fines de lucro. ¿Quién es el comerciante? En nuestro actual Código de Comercio, el cual ha tenido origen desde 1978 con el Decreto Supremo 14807, el comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad con fines de lucro. La calidad de comerciante se adquiere a través de la actividad comercial que ejerce, ya sea mandatario, intermediario o una interpósita persona, ¿no? Entre los actos de comercio que menciona nuestro Código de Comercio, podemos mencionar la compra de mercaderías o bienes inmuebles, la compra y permuta de títulos, la actividad empresarial. Podemos mencionar la actividad empresarial de hoteles, pensiones, bares, cafés, residenciales, la actividad empresarial de construcciones y edificaciones en general, que es un área en la cual nos compete como profesionales, la actividad empresarial de publicación de periódicos, editoriales, etc. Podemos mencionar también la recepción de dinero o préstamos, ya sea con garantía o sin ella. Podemos mencionar en cuanto al derecho comercial, el derecho laboral, lo siguiente. Tenemos un área en cuanto a la historia del derecho laboral, el objeto y características del derecho al trabajo, vemos las características del derecho al trabajo, su aplicación, sus denominaciones, ha tenido varias modificaciones, ¿no?, en cuanto a su denominación. El derecho al trabajo, antes, primera instancia, se llamaba legislación industrial, luego el derecho obrero, después nuevo derecho, posteriormente derecho social, y actualmente lo llamamos derecho laboral o derecho del trabajo. ¿Cuáles son sus características? Las características son es tutelar o protector, es especialísimo, es de orden público, trata de superar la lucha entre clases y está
normativa es dinámica y cambiante. ¿Cómo la aplicamos? El derecho laboral se aplica en toda relación existente entre quien aporta su capital y quien aporta su fuerza de trabajo, el empleado y el empleador. Ya sea pequeña o grandes industrias, así como en forma particular, como un jardinero, un sereno o una persona que realiza algún trabajo por remuneración. Voy a compartir otra presentación. En cuanto a derecho tributario, el derecho tributario boliviano, podemos mencionar cuáles son las fuentes del derecho tributario, qué son los tributos, cuál es la clasificación de estos tributos. En cuanto a las fuentes del derecho tributario, todo está mencionado en el Código Tributario Boliviano. Por ejemplo, en el artículo 5 de esta ley, la ley 2492, llamado Código Tributario Boliviano, nos menciona que estas fuentes son de carácter limitativo, son fuentes del derecho tributario con la siguiente prelación normativa. ¿No? Debemos seguir esta pirámide o estas normativas de arriba hacia abajo. Primera instancia tenemos la Constitución Política del Estado, luego los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo. Posteriormente tenemos el Código Tributario, luego las leyes, los diferentes decretos supremos, posteriormente las resoluciones supremas. En cuanto a qué son los tributos, el tributo es la obligación de dar una suma de dinero a favor de un ente público con el objeto de sufragar sus gastos. Todo esto establecido en forma previa por la ley y ponderando la capacidad contributiva de su destinatario. También podemos decir que los tributos es una prestación pecuniaria a favor del Estado en cumplimiento de la obligación jurídica de contribuir. Según nuestro actual Código Tributario, en el artículo 9 nos menciona lo siguiente: los tributos son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Estos tributos los podemos clasificar en impuestos, tributaciones especiales, tasas, también patentes municipales. ¿Cuáles son los impuestos? Según el artículo 10 de esta ley, ya mencionada, el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley. Un ejemplo de este es el IVA, el cual al hacer una compra generamos este impuesto, ¿no? En cuanto a la tasa, nos menciona en el artículo 11, las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público. Un ejemplo de una tasa es cuando renovamos un carnet de identidad, pagamos esta tasa en el banco para obtener el trámite. En cuanto a patentes municipales, las patentes municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público.
Un ejemplo de patentes municipales, podemos mencionar a los vendedores, los vendedores, ¿no?, en vía pública, en los cuales están usando un espacio público y por ello se les cobra una patente. En cuanto a contribuciones especiales, podemos mencionar que son las contribuciones o los tributos cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades. Podemos mencionar una contribución la cual puede determinar una alcaldía para un determinado fin, ¿no?, ya sea para tal vez luminarias, para arreglar la cancha de determinado distrito. Entonces, estas las determinan tal vez los gobiernos municipales. Voy a compartir otra presentación. Vamos a hablar un poco de el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué busca? Podemos mencionar, podemos preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Qué busca el Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿O qué administra el Estado? En respuesta a esto, el Estado administra necesidades de la población boliviana, ya sea alimentación, transporte, comida, salud. ¿Y cómo hace el Estado para dotar estas necesidades? El Estado usa 3 elementos importantes. Uno, la generación de recursos económicos mediante los impuestos. 2, la generación de recursos económicos mediante la venta de servicios y materias primas, minería, recursos hidrocarburíferos. Y el tercer elemento importante para dotar de estas necesidades a la población es mediante los recursos humanos. Con estos elementos, el Estado genera empleos, genera economía, genera oferta y demanda y también usa su propia materia prima en busca de recursos estratégicos. ¿Quién ha establecido el derecho administrativo? Inicialmente han sido los romanos, que tenían una administración de las cosas públicas. Podemos preguntarnos también qué son las cosas públicas o qué son los bienes públicos. Son recursos naturales, como también pueden ser las plazas, los parques, los caminos. Para lograr, ¿no?, esta administración en Bolivia existe un principio reglado llamado ley. Entonces, para manejar estos recursos públicos, el Estado ha construido normas jurídicas, entre ellas leyes y decretos, que son procedimientos para administrar estos recursos del Estado, como la Ley 1178, que es llamada en esta ley, la Ley 1178, es un modelo de administración, ¿ya?, que tiene sistemas y subsistemas. Podemos mencionar entonces a qué referimos como derecho administrativo o qué es el derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo es el manejo de los recursos públicos o bienes públicos a través de recursos humanos, tanto pueden ser particulares como los privados, pero especialmente están administrados por los servidores públicos. Podemos deducir también
que el derecho administrativo es la norma jurídica reguladora para el manejo de los bienes públicos por los servidores públicos. Estos servidores públicos son desde el presidente del Estado hasta el portero que participa en una institución pública. Todos estos son responsables de gestión y responsables del resultado, ¿no?, en el servicio público. En este entendido, la ley 1178 tiene un régimen reglado disciplinario, sancionatorio, para el manejo de estos bienes públicos. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 232, nos menciona que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad y resultados. Que hay un principio esencial que es la legalidad, el cual menciona que todos los que trabajan y son dependientes del Estado deben basar sus decisiones en la ley. Y una de las principales normas reguladoras que está hecho ley es la ley 1178, el cual es un modelo de administración. Entendemos entonces que el derecho administrativo es el manejo de la cosa pública, el manejo de los bienes públicos, por el cual podemos mencionar la palabra res pública, que viene del vocablo res, que significa cosa, y pública, que significa pública en español. Entonces, el significado de república es cosa pública, ¿no? Aparte de conocer estos derechos, el constitucional, el civil, el comercial, laboral, administrativo, tributario, debemos conocer ciertas normas como profesionales para ejercer en nuestra área. Por ejemplo, debemos conocer como profesionales también sobre las normas que tiene la Sociedad de Ingenieros, ¿sí? En cuanto a la ley del ejercicio profesional de la ingeniería, debemos conocer las normas de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, seguir el código de ética del ejercicio profesional del ingeniero. Otras normas que debemos conocer en nuestra profesión son las normas de las alcaldías, las normas de la gobernación en cuanto a construcciones, en cuanto a obras, ya sean permisos de construcción, permisos, licencias ambientales, todo lo que implica, ¿no?, la presentación también de planos, en diferentes áreas que nos lleva en la construcción de una obra, en una edificación. Realmente es amplio el área de legislación para ingeniería, el cual hemos mencionado algunos y los más importantes. Debemos tomar en cuenta también nuestra Constitución Política del Estado inicialmente, nuestro Código Civil, el Código Comercial, la ley que rige el derecho administrativo, la ley tributaria, todo lo que rige en el marco del derecho laboral, contratos de trabajo. Todo esto, posteriormente, en cuanto a una controversia, lo llevamos a la vía legal,
¿no? Para solucionar, ya sea en un juicio, o podemos llegar a una conciliación. Conociendo todo esto, el profesional, el ingeniero civil, se desarrolla mucho mejor en su ámbito laboral, especialmente conociendo todas estas normativas, podemos llegar a un buen desempeño. Muchas gracias por compartir esta presentación y por la asistencia de todos ustedes, todos presentes en este webinar. No sé si tenemos algunas preguntas. Estamos para escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias, querida arquitecta. Bueno, solicitar por favor a la audiencia si es que tienen algunas preguntas, tanto al personal docente como al personal de estudiantes, si tienen alguna pregunta relacionada al tema de ingeniería legal. Vamos a esperar unos 3 minutos para ver si es que alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que el tema les ha quedado muy claro, querida arquitecta. Entonces, bueno, agradecer la excelente presentación que ha hecho, que espero que nos sirva de mucho a todo el personal de estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Civil, y al personal invitado también que se ha conectado mediante la aplicación. Por mi parte, agradecerle y bueno, ya le voy a hacer llegar la felicitación correspondiente por parte de la jefatura de carrera. Asimismo, agradecer al público presente por el tiempo que se ha dado para poder escuchar estos webinars, que no son los últimos, más al contrario, vamos a continuar con estos, con muchos temas muy interesantes. Muchísimas gracias, querida arquitecta. Gracias a todos los presentes, gracias mi mayor. Bueno, estamos prestos para lo que se viene, los siguientes webinars también estaremos presentes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, querida arquitecta. Gracias, entonces, por favor, el personal de estudiantes puede retirarse de la sala. Muchas gracias.